Radio Lío presenta el programa Diálogo Abierto, un espacio en donde conoceremos los fenómenos socioculturales, coyuntura nacional, música y tradiciones de cada país. Comenzamos. Saludos amigos y amigas de Radio Lío, qué gusto estar nuevamente con ustedes acá en este programa especial en Diálogo Abierto. En esta oportunidad conversando con Carlos Ferraro, quien es miembro de Signis ALC, presidente de Signis ALC, y que gustosamente aceptó la invitación para esta conversación. Conmigo estará también Bárbara Gil, quien es reportera y miembro del equipo de Radio Lío, con quien también estaremos conversando sobre los 10 años de pontificado del Papa Francisco. La iglesia está de fiesta y nosotros nos unimos a ella para celebrar estos 10 años de legado y de mensaje que nos ha traído el Papa de la Paz. Bienvenidos y bienvenidas, comenzamos. Hola a todos, gracias German. Yo soy Bárbara de Brasil y voy a empezar presentando a Carlos. Entonces Carlos es presidente actual de Signis ALC, presidente del Comité de Educomunicación de Signis Mundial y miembro y es presidente de Signis Argentina. También es educomunicador y cuenta con estudios de realización cinematográfica y de posgrado en planificación y gestión de la comunicación. Carlos, si yo esquecí alguna cosa, por favor, complemente. Y muchas gracias por tu participación. Es muy buen oírlo. Y yo quería empezar haciendo una pregunta sobre la cuestión del Papa ser argentino. ¿Cómo es para tú que tengamos un Papa argentino y latino? ¿Y cuál considera que es la importancia de ese hecho para la Iglesia? Tenemos un Papa latino y argentino, que también es tu nacionalidad. Bueno, a ver, yo soy muy feliz con el hecho, como católico, como cristiano, de que haya un Papa con el perfil de Francisco. Más allá de que es un Papa argentino, a nosotros, como decía Jorman, nos conocen por el ego. Uno de los primeros chistes que hizo Francisco cuando asumió, así como autocrítica, dijo, ¿ustedes saben cómo se suicidan los argentinos? Bueno, subiéndose a una escalera y tirándose desde el ego. Entonces, ya eso de alguna manera lo colocaba él en una autoconciencia de lo que significa la idiosincrasia, digamos, del argentino. Pero yo diría que es un factor en algún punto interesante el hecho de que sea argentino, pero más y mucho más interesante es que sea latinoamericano. Sí. Porque el Papa conocía profundamente a Latinoamérica y la conocía porque fue un actor importantísimo en el encuentro de Aparecida, en donde él tuvo un protagonismo esencial, porque todo lo que se discutía y se debatía caía en manos de él, armando una escritura y un discurso y una narrativa que tenía que ver con todo lo que pasaba en América Latina. De manera que cuando él asume el pontificado, tiene, tiene, digamos, como a mi criterio, atesorado el hecho de venir de un continente con muchísima inequidad, muchísima desigualdad, y poder de alguna manera poner esa dimensión latinoamericana a jugar en la Iglesia Universal. Yo digo que con Francisco hay hay una mirada latinoamericana en toda su pastoral. Y esto es importante porque América Latina es un reservorio de fe muy profunda de los pueblos que no tienen otras regiones del mundo, no cabe la menor duda. O sea, tiene una riqueza América Latina que muy bien le viene a la Iglesia Universal. Entonces, yo creo que lo que hay que valorar es ese perfil o esa esencia latinoamericana jugando en la Iglesia Universal. Carlos, en ese mismo aspecto, entonces, cuando se elige a Francisco como Papa, ¿quiere decir que la Iglesia entendió que la esperanza del futuro de la Iglesia católica está en Latinoamérica, digamos, por ese reservorio de fe que tú mencionas? Yo no sería tan audaz en una afirmación de ese tipo, porque
Ustedes acuérdense que qué es lo que estaba ocurriendo en la iglesia cuando asume Francisco. Hay un antecedente que es Benedicto, que tuvo un acto heroico, yo diría como papa, de entender de que había una crisis en la iglesia que se había agravado mucho con el tema de la pedofilia. Sí. Esto hay que decirlo. Sí, sí. Una crisis, digamos, muy profunda, Grave. que la debilitaba como institución. Pero había una autoconciencia de parte de Benedicto de saber de que él no tenía las fuerzas para hacer lo que había que hacer. Entonces yo creo que este fue un factor importante para elegir de alguna manera una personalidad como la de Francisco, es decir, alguien que tenga un vigor como para hacer lo que habría que hacer. Y además, y ahí sí, un papa que podía importar un refrescamiento, digamos, de la iglesia. Algo que generara una revivificación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Alguien que tuviera una conexión más con lo popular que lo que podía tener hasta ese momento el perfil de la iglesia de este siglo que llegó hasta el papado de Francisco. Ahora, yo te voy a decir esto, yo creo que dentro de la iglesia para la elección de un papa hay situaciones políticas serias, difíciles, se discute, digamos, se hace todo lo que tiene que ser en lo que podríamos llamar circuitos de poder, pero también hay una intervención del Espíritu Santo. Yo lo creo eso. Yo creo que la intervención del Espíritu Santo en la elección, finalmente, de una figura como la de Francisco tiene mucho que ver. Es decir, yo diría que era una figura necesaria para el proceso que estaba viviendo la iglesia. Y creo que de alguna manera eso es afortunado. No sin tener en cuenta de que eso tiene un perfil conflictivo. Claro, claro. Carlos, o Papa escreveu belíssimas encíclicas ao longo destes 10 anos. Eu tenho uma pergunta: qual ou quais te tocaram mais como cristiano e comunicador? ¿Consegue decirnos? Son Bueno, muchas. sí, está muy buena la pregunta. Y si las has leído todas también, ¿no? Porque yo tengo mis favoritas. A ver, las dos más grandes para mí, la más grande para mí es Laudato Si. Sí, total. La más grande. Porque no es el hecho de una defensa del medio ambiente que de por sí es absolutamente necesario incluso para la sobrevivencia del género humano. Es una encíclica que coloca al hombre como un sujeto principal, central en lo que significaría nuestro hábitat, lo que significaría nuestra casa, el lugar donde nosotros habitamos. Pero no para defender a las plantas o a los animales, como ya de alguna manera la ecología viene haciendo incluso antes de Laudato Si, sí, sino tomando una integralidad en donde la persona y el sujeto se desarrolla, se planifica en un contexto ambiental dado por Dios como creación hacia esa criatura. Esto, que puede sonar muy romántico decirlo, porque la defensa de algo que es muy obvio, de salvar el tema del agua, respetar a los bosques, administrar las minerías, es decir, no generar daño, todo eso suena bien y no es novedoso, si se quiere, para la humanidad. Pero cuando el sujeto y la persona están en el centro, la cosa es mucho más complicada. Sí. Y por decirlo de alguna manera, yo creo que Laudato Si es una encíclica molesta, peligrosa y problemática. Porque si se lleva a cabo todo lo que
Laudato Si Propone. predica a través de sus líneas, toca demasiados y muchos intereses profundos económicos vinculados al poder. De las élites del poder, claro que sí. De las élites del poder, porque evidentemente toca capitales que están vinculados con la explotación, El extractivismo. empresas que tienen mucho prestigio, que supuestamente trabajan en medios naturales y en la realidad no lo es, generan, digamos, mucho daño, etcétera, etcétera. Eso con respecto a Laudato Si. Por cierto que se puede decir muchísimo más, no alcanzaría este tiempo para hablar de Laudato Si. Pero la que a mí particularmente, más me toca, más me siento identificado es en Fratelli Tutti. Yo en Fratelli Tutti encuentro una suerte de mirada crítica de carácter social. Es decir, es una mirada muy aterrizada a lo que pasa en la humanidad entre los hombres, pero además hay propuestas, como también hay propuestas en Laudato Si, pero a lo que me refiero es que si uno quiere un diagnóstico de lo que pasa en la sociedad, de lo que le pasa a los hombres, en la política, en las comunidades, en la familia, en los círculos de amigos, en los grupos colectivos, yo creo que Fratelli Tutti nos da a nosotros, yo diría, un plan de acción. Un plan de acción. O sea, te saca, a ver, ni Laudato Si, tomando estas dos como por ahí importantes, y Fratelli Tutti, son discursos novedosos en la Iglesia, porque en la doctrina social de la Iglesia ya hay antecedentes, sobre todo en todo lo que es la doctrina social de la Iglesia latinoamericana, antecedentes de compromiso con la vulnerabilidad, con la pobreza, con la justicia social. Pero de alguna manera Francisco todo eso lo ayorna, lo coloca en los términos de actualidad e invita claramente a accionar, sacando al cristiano, al católico, de la zona cómoda, sacándolo y llevándolo a las periferias, sacudiéndolo de la comodidad. Ahora, el trabajo de Francisco es doble. Es para dentro de la Iglesia y para afuera de la Iglesia. Total. Para dentro de la Iglesia, yo creo que su trabajo más árido es la propia jerarquía eclesiástica. Primero, no tenemos que olvidar de que Francisco hace una reforma en la curia romana, que es donde está el poder de la Iglesia, el poder central, digamos, de la Iglesia. No tenemos que olvidar que en estos 10 años de pontificado hizo una reforma en el banco de la Iglesia. En la economía. Donde se descubrieron situaciones muy dolorosas por ser una institución como la nuestra. Claro. Es decir, vino a hacer una limpieza interna a la luz de lo que es la voluntad de Dios, en lo que significa que tiene que ser la vida de un cristiano, honesta, transparente, comprometida, trabajosa, incómoda. ¿Quiere decir, Carlos, que hacía falta voluntad política para asumir una acción como tal? Digamos, y está muy bien lo que tú dices, porque una de las características que tiene Francisco, que hay que celebrar, es su perfil político en el sentido amplio del término. Acá no es político en el sentido ideológico, que se entienda bien. Claro. Francisco es un gran estratega. Conoce cómo funciona la Iglesia adentro, sabe que es una Iglesia que necesita reformas, que necesita actualizaciones, que se necesita de alguna manera sacudirla. Como decimos en Venezuela, una movida de mata. Exactamente. Y eso yo creo que Francisco es una de las virtudes y acciones que yo te diría que lo destaca o lo diferencia, digamos, de lo que han sido los pontificados, por lo menos de Pío XII en adelante. Ustedes imagínense que con la edad que yo tengo, por lo menos he visto la gestión de 6 o 7 papas. Entonces, es casi, yo te diría... Estabas ahí codo a codo con la reina Isabel.
Claro, sí, claro. Sí, sí, Se hace como ineludible de alguna manera las comparaciones, pero no para decir si es mejor o peor, sino claro. para ver lo que es la evolución de la Iglesia y qué es lo que le está aportando o le ha aportado Francisco en estos 10 años. El hecho de que Francisco sea un estratega significa que sabe mover las piezas Sí. y sabe colocar la acción de la Iglesia dentro de la propia Iglesia y hacia afuera. Amigos y amigas de Radio Lío, estamos en diálogo abierto con Carlos Ferraro, presidente de Signis ALC, haciendo un recuento de lo que ha significado estos 10 años. Estamos en celebración en la iglesia durante 10 años del pontificado del Papa Francisco y qué gusto tener en diálogo acá a nuestro amigo Carlos. Carlos, a propósito estabas hablando un poco de que la iglesia, el Papa ha intentado hacer que la iglesia se acerque más a los pobres. ¿Es Francisco realmente el Papa de los pobres? A ver, yo no creo que Francisco sea el papa, digamos, de los pobres, porque los pobres, te diría yo que es una preocupación de la iglesia hace mucho tiempo, especialmente de la iglesia latinoamericana. Sí. Digamos las cosas como son. Ya si ustedes recorren todo lo que fue Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida, el pobre, la opción por los pobres de la iglesia no es, digamos, novedosa, pero lo que yo creo es que Francisco pone su, digamos, su acción en un estatus que le da mucha fuerza a ocuparse particularmente de la vulnerabilidad y del grado de vulnerabilidad que alcanzó por el crecimiento de la pobreza en el mundo, la mayor concentración de riqueza. Yo diría que el discurso del Papa en ese sentido contrasta más y queda como que hay una impronta y un énfasis con respecto a dedicarse al pobre como si fuera novedad. Sin embargo, yo creo que es una actualización, una apuesta, digamos, actualizada de una preocupación que tiene la Iglesia hace tiempo. Bárbara. Perfecto. Ahora yo quería aprovechar esa cuestión del amor a los pobres y hablar sobre un dos hechos de Francisco, que es la creación de en Brasil nosotros llamamos de Día Mundial dos Pobres. Creo que el nombre es Jornada Mundial de los Mundial, Pobres. sí, de los pobres. Quería que tú, Carlos, hablase un poco sobre eso, qué significa y cómo nosotros, como cristianos y comunicadores y jóvenes, podemos vivir bien esa propuesta de Francisco. Poner la mirada en los pobres, si uno analiza lo que pasa en la pobreza en el mundo, poner especialmente la mirada en los pobres significa valorar una situación especialmente. Es decir, dentro de todas las urgencias y necesidades y de todas las propuestas pastorales, porque Francisco es un gran pastor, porque tiene una cercanía, tiene un diálogo, digamos, con el pueblo, que yo creo que es una particularidad de este papado. Una cercanía. Y esa cercanía la tiene porque ha escuchado, y es a lo que él nos invita, ha escuchado la pobreza, conoce la pobreza. Entonces, cuando se hace una jornada de estas características, significa poner el foco definido en un problema que es muy acuciante en la humanidad. Ustedes saben que cada vez hay más concentración de la riqueza. Yo diría que cada vez hay menos ricos. No es que cada vez hay más ricos, porque hoy los ricos concentran un poder. Hoy, para decir que se es rico, se necesitan fortunas incalculables. Y esas fortunas a veces están en manos de no más de 40 personas. No más de 40 personas. Después hay otros ricos también, muy ricos, pero cada vez la riqueza es más concentrada y cada vez la pobreza es mayor. Es decir, que en principio es un tema real, es un tema concreto, no es un tema, digamos, que vamos a decir, a ver, tomemos un tema más que podría ser la pobreza. No, es un tema, yo diría, central en el mundo.
porque detrás de la pobreza está la injusticia social. Es decir, como si yo empiezo a tirar, es decir, de alguna manera la pobreza es el efecto de una serie de causas que desentienden el valor de la persona humana. Entonces, la pobreza, ¿qué es lo que se puede hacer con respecto a eso? Por empezar, visibilizar. Pero visibilizar, es decir, el comunicador, ¿qué es lo que tiene que hacer? A mi criterio. Por eso estamos en una organización de comunicadores y todo este mensaje se tiene que abrochar de alguna manera comunicativamente hablando. Lo primero es visibilizar. Pero la visibilización que tenemos que hacer nosotros como comunicadores cristianos y además como comunicadores de Signis ALC no es acompañar una visibilización como la que tienen los medios hegemónicos, que siempre esos discursos, como la pobreza toca el tema del poder, se disfrazan, se tergiversan, se polarizan, o tienen se algún interés oscurecen. en el oscuro, sí. Tal cual. Entonces, nosotros tenemos que, un doble ejercicio tenemos que hacer, porque no es solamente difundir, sino que es difundir con responsabilidad, cosa que los medios hegemónicos no hacen. No lo hacen. Difunden bajando líneas editoriales de las empresas que de alguna manera lo sostienen, o de los círculos de poder o políticos. Respondiendo a algún interés total, sí. Sin ninguna duda. Nosotros estamos libres de eso. Esa es la gran ventaja de una organización como la nuestra. Claro. Pero como comunicadores tenemos que profundizar, perfeccionarnos, investigar, para que lo que nosotros le damos al mundo en factor de cómo funcionan los mecanismos, digamos, de la pobreza, no esté teñido de ideología, no esté teñido de un interés particular, sea lo más objetivo a los hechos, a la verdad, que es el ejercicio más difícil que podemos practicar hoy, debido a que muchas fuentes se alimentan de la fake news, la aceleración de presentar noticias no permiten la elaboración de que lo que estamos diciendo realmente está bien chequeado. Claro. Es decir, mucho podemos hacer, pero tenemos que hacer una comunicación alternativa, una comunicación de responsabilidad profesional. No basta la buena voluntad. No basta que nosotros nos sintamos que somos los buenos de la película. Hoy ser bueno, para decirlo, ser bueno entre comillas, exige más responsabilidad que ser malo. En realidad, casi siempre fue así. Entonces, yo creo que tenemos que, como comunicadores cristianos, profesionalizarnos cada vez más, estar atento a la vulnerabilidad en nuestro continente, especialmente al tema de la pobreza, porque nuestro continente es el más inequitativo de todos con respecto a la relación riqueza-pobreza, mucho más que África, aunque parezca mentira. Oye, ¿en serio? Sí, sí. Esto no es pensamiento personal, esto son estadísticas de observaciones que se hacen. En África hay pobreza, hay mucha pobreza, y tal vez más que acá, pero la inequidad, la diferencia entre concentración económica, en relación riqueza-pobreza, en América Latina es donde está más acentuada. Entonces yo creo que es una prioridad para nosotros. Carlos, hablando de este tema de la pobreza, sabemos que bueno, la convulsión que hay en el mundo, toda la preocupación por la posible generación de guerras, ¿no? Todo ese, digamos, esa sensación de que en cualquier momento se puede destapar alguna situación conflictiva. Y todo lo que hemos venido arrastrando a nivel de la crisis económica que ha vivido el mundo, hemos visto también el tema de la movilidad humana, ¿no? Cómo ha crecido ese número de personas movilizándose de un sitio a otro, y es precisamente el Papa Francisco quien también hace un llamado en este tema de la pobreza, porque esa situación también genera pobreza. En mi país, en los últimos años se ha vivido digamos, inéditamente, ¿no? Pero también sabemos de otros países de América Latina que siguen movilizándose hacia otros países que tienen precisamente concentrado el tema de la riqueza, ¿no? Entonces, Francisco se ha encargado también de hacer visibilizar y llamar a los sistemas para que también atiendan esta situación. Los causas de los movimientos migratorios, yo diría que pueden ser tres. Uno son los políticos,
los otros son los sociales que están vinculados con eso que tú dices de la pobreza o la riqueza, y los otros son los religiosos, según las zonas del mundo que hay. Ninguno migra. A ver, las migraciones a las cuales nos preocupa y le preocupan a Francisco son las involuntarias. Porque yo podría ser un migrante y decir, bueno, aquí en Argentina estoy bien, pero me gustaría hacer fortuna yéndome a trabajar a Europa. Eso no está dentro de la problemática migratoria, porque tengo los recursos, porque es voluntaria, porque me gusta, porque la deseo, claro. Pero las migraciones que nos deben preocupar son las involuntarias. Nadie se va de su tierra, de su terruño, de su familia y de su comunidad feliz, digamos, para buscar. Ya no, ni siquiera lo hicieron los migrantes que, por ejemplo, vinieron a Argentina o a América Latina, españoles en su momento, tuvieron que escapar de hambrunas. Es decir, nadie se mueve voluntariamente, ni felizmente, ni deseosamente en este tipo de migraciones. Ahora bien, ¿cuál es el problema, a mi criterio, de la migración? Que cuando un pueblo o un país, sus ciudadanos, vamos a decir, se escapan o se van de un lugar para otro, ahí viene lo que significaría el choque de culturas, en donde las idiosincrasias, la forma de vivir la espiritualidad, la forma de vivir su cultura, chocan con otras y se generan de tipo de conflictos, generalmente de rechazo. Y vamos a empezar diciendo esto, que normalmente las personas que emigran, normalmente, son personas que tienen pocos recursos, porque son víctimas, digamos, de la pobreza. Sí. Y pocos recursos también significa una falta de educación adecuada. Entonces, esta situación choca según al país donde va y al lugar donde caen, para decirlo de alguna manera, porque a veces no se puede elegir. De manera que, ¿qué quiero decir con esto? Que el problema de la migración es un problema serio, difícil. No es simplemente, digamos, aceptemos a nuestros hermanos. Claro que hay que aceptar a los hermanos, pero ahí es donde Francisco le aplica a lo que significaría lo migratorio una dimensión humana, una dimensión de reconocimiento del otro, una condición de empatía, de hospitalidad, casi yo diría una mirada misericordiosa y caritativa con el otro que aparece distinto y como una amenaza. Porque vamos a decir esto, el rechazo está porque en la naturaleza humana está todo lo que no tiene que ver con mi costumbre, con mi forma de ver las cosas, todo lo que es extraño y viene a mí, lo vivo como una amenaza. Y lo que Francisco intenta romper es la consideración, ponerte en el lugar del otro, entenderlo, escucharlo, ponerte de la contracara, digamos, del sujeto. Y esto es lo que yo creo que se tiene que resolver previamente a lo que... vamos a decir, es el telón de fondo que tiene que actuar con respecto al tema de la problemática migratoria. Que Francisco yo creo que lo ve muy claro, y termino con esto, en este tema. Acuérdense ustedes que el primer acto que hizo Francisco como papa, que salió del Vaticano, fue ir a la isla de Lampedusa para recibir y mostrar al mundo el escándalo de lo que significaba la cantidad de africanos que morían en el mar sin poder entrar en Europa. Sí. Es decir, casi diría que fue el acto inaugural de su pastoral, por decirlo así. Entonces, ¿se podría decir que en estos 10 años de pontificado Francisco el tema de la movilidad humana se visibilizó más? Digamos, la iglesia se hizo más sensible ante esta problemática. Sí, y también hay que decir esto. También hubo en el mundo, en los últimos 10 años, y antes un poco también, empezaron a aparecer conflictos, empezaron a estallar, vamos a decir, conflictos de cosas que se venían sedimentando, que justo le tocan a Francisco. ¿Y Francisco qué es lo que hace? No lo esquiva, no lo oculta, lo visibiliza, lo presenta y lo trata.
el tema. Es decir, y como son temas difíciles, ¿qué es lo que le está diciendo? ¿Qué es lo que le está diciendo a su gente, que es su iglesia? Y se lo dice a los obispos. Salgan de la zona cómoda, para decirlo de alguna manera, salgan del templo, salgan de la práctica, solamente de la práctica ritual, litúrgica. Pónganse en contacto con la gente, amplíen la frontera, vayan a los bordes, escuchen, háganse pastores con olor a oveja, ¿no? Francisco ha dicho muchas cosas muy interesantes, que son frases que definen, si nosotros las juntamos todas, una pastoral muy distinta y gracias a Dios, muy reflejando la necesidad de lo que pasa en la humanidad, que yo creo que no siempre fue así. Pero Francisco es un hombre muy sensible y actualizado con respecto a los que sufren. Es decir, se preocupa por los que sufren. Entonces yo creo que toda su pastoral tiene que ver con eso. Y eso para mí es lo más rescatable de los 10 años del pontificado de Francisco. Perfecto. Y Carlos, ahora yo tengo otra pregunta. ¿Cuáles son las deudas y retos que le quedan al pontificado de Francisco, en su opinión? Yo creo que Francisco está haciendo, es decir, a Francisco obviamente no le queda mucho tiempo. Podría ser incluso un papa, él mismo lo dijo, ¿no? Él dijo que no se va a quedar ni un minuto más cuando vea que no puede hacer lo que está haciendo. Y no sería nada extraño que tuviéramos dentro de no mucho tiempo 2 papas, como lo hubo con Francisco. Con Benedicto. También es cierto que también está todo el tema de lo biológico. No es un hombre joven, es un hombre que tiene una lucidez absoluta, pero que también tiene un cuerpo, ¿no es cierto? Tiene un cuerpo que hay que sostener y que si a veces el cuerpo no acompaña, digamos, a la mente, hay muchas cosas que no se pueden hacer. Pero por ahora tiene pila, digamos. Ahora, yo diría que lo que a Francisco, no sé si a Francisco le falta ser, pero lo que yo creo, esto es un pensamiento personal. Bien. Yo creo que Francisco está en una etapa de afirmar anclas, de amarrar todo lo que fue fruto de su gestión. Ha hecho cambios muy interesantes dentro de la iglesia. Yo creo que ha puesto en lugares estratégicos dentro de las jerarquías de la iglesia en las distintas regiones pastores que tendrían la continuidad de estas reformas que Francisco está haciendo en la iglesia. Y yo creo que él sabe que no tiene mucho tiempo como para que estas cosas queden afianzadas. Porque ¿qué es lo que podría llegar a ocurrir? Podría llegar a ocurrir que el próximo papa fuera una continuidad de esta visión nueva que tiene la iglesia, ayornada, sensible, cercana, popular, vamos a decirlo así, o que haya una reacción contraria. Porque nosotros no podemos ser ingenuos y tenemos que ser muy críticos con respecto a nuestra iglesia. Claro. Sabemos que hay grupos de poder dentro de la jerarquía de la iglesia muy fuertes que no están de acuerdo con Francisco. Totalmente antagónicos. Antagónicos y que desean que se termine lo antes posible. Digamos las cosas como son. Como son. Entonces, yo creo que si Francisco logra anclar esta iglesia, la iglesia que es producto de su papado, existe la posibilidad de que haya una proyección y una continuidad en esos términos. Incluso hasta se refuerce y se duplique la apuesta. Pero también, si esto no se logra con mucha claridad, podría haber un movimiento pendular, que ojalá no ocurra. Una acción y una reacción. Y cuando hablo de reacción, hablaría de situaciones más reactivas. Por eso
los que nos identificamos con lo que podríamos decir la línea de pensamiento y pastoral de Francisco, debemos ser tributarios y contribuir a que eso quede afianzado. Y nosotros lo tenemos que hacer desde la comunicación, que es un factor estratégico fundamental. Carlos, en ese aspecto, siguiendo con la misma reflexión, tendría entonces para garantizar quizás esa continuidad de este proceso que ha vivido la Iglesia en los últimos 10 años, que el próximo Papa fuese de identidad latinoamericana. ¿Sería necesario eso? No necesariamente. No creo que exista esa posibilidad. Y tampoco sé si sería buena. Bueno, para seguir haciendo crecer el ego argentino, el único Papa latinoamericano ha sido argentino. Sí, y ojo que eso de alguna manera lo está pagando, ¿eh? Sí. No, es decir, porque incluso no hay que olvidarse que el Papa, todo Papa, es obispo de Roma. Y yo te puedo asegurar que no tiene toda la simpatía del caso seguramente. Ni siquiera en Italia. Seguramente. De todas maneras, siendo un papa latinoamericano, rompe de alguna manera una regla de que todo venía concentrado del lado de Europa. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque la Iglesia católica apostólica romana tiene su centro de pensamiento, vamos a decir, eurocéntrico. Sí. Pensemos un poco en de dónde provinieron todos los papas anteriores y todos vienen, digamos, de Europa. Yo creo que con esto Francisco rompe el molde e inaugura la posibilidad de que, por ejemplo, un papa futuro podría ser asiático. Se me hace que podría pasar por el Asia o por el África, que dicho sea de paso, son continentes, el África más, Asia tiene esta cosa de un gran desarrollo tecnológico y económico en algún punto del Asia, pero también tiene mucha pobreza, en contraste en algunos países, y yo creo que sería muy bueno que viniera un papa, o que surgiera un papa de esos que caminaron con las necesidades de las regiones vulnerables. Esto yo creo que garantizaría, no siendo latinoamericano, una continuidad de la línea de trabajo de Francisco. Muy bien, estamos, amigos y amigas de Radio Lío, conversando con Carlos Ferraro, presidente de Signis ALC, quien gentilmente nos acompaña en este diálogo abierto, conversando sobre los 10 años de pontificado, de esta celebración de 10 años de pontificado del Papa Francisco. Así que, Carlos, para continuar con esta conversa, y qué más que tú que nos puedas decir, a nivel de comunicación, ya que somos comunicadores en este tema de la Iglesia, en este pontificado se puede decir que la Iglesia ha tenido mejor comunicación y mayor comunicación con la sociedad, con el pueblo, con la gente, digamos. Es en el pontificado de Francisco donde el tema de la comunicación se hace más evidente. Digamos, el tema de que la Iglesia es como más transparente al momento de, si hablamos de comunicación. Bueno, a ver, este es un tema interesante. Primero te diría que yo tengo viví una cierta sorpresa. En primer lugar, porque yo trabajé cercanamente a Bergoglio. En algún sentido era mi jefe. No un jefe inmediato, pero un jefe que conocía porque he tenido diálogo con él. Y a mí y no era una persona, te diría, en aquel momento no era una persona de un perfil muy comunicativo. Más bien te diría que era una persona que buscaba la no exposición. La no exposición, casi te diría premeditadamente. Además, un hombre de un perfil muy austero, totalmente desprovisto de lo que podríamos llamar la formalidad de esa principesca que durante mucho tiempo tuvo la Iglesia. Tendría que ver un hombre con su formación jesuita, me imagino. Sí, era un hombre que se hacía, te diría, era un hombre que se hacía cuando se levantaba su propia cama, barría el dormitorio donde vivía, se hacía la comida. Ya. O sea, siendo cardenal, digamos esto, porque, bueno, hay un montón de curas que viven, digamos, de esa manera. Era un hombre que rechazó siempre el hecho de que lo fuera a buscar un chofer, de tener custodia.
Yo estaba en una función donde lo tenía que invitar a él para que viniera a bendecir instalaciones o a dar un discurso y qué sé yo, y venía en los medios de transporte público. Esto siempre, es decir, no es que él se convirtió en un hombre humilde y austero cuando llegó a Papa como una imagen de carácter demagógico, ya tenía ese perfil. Como una estrategia de marketing, si se quiere, no. Claro, no era así. Y esto es muy interesante lo que significa la coherencia y la transparencia. Sí, total. Ahora, en la parte comunicacional, les voy a contar una anécdota. Yo conocí a un fotógrafo que lo siguió siempre a Francisco. Es decir, lo siguió, no a Francisco, perdón, a Bergoglio. Cuando era cardenal y antes obispo acá en Argentina, lo fotografiaba en toda la pastoral que él hacía. Y yo me acuerdo que le pregunté si él tenía una foto de Francisco de Bergoglio sonriendo. Una foto. Y él me dice, has dado en el clavo, tengo una sola foto de Francisco sonriendo. No, esto lo cuento con fundamento. Sí. Yo lo atesoro como una anécdota. Interesante. Bueno, entonces cuando Francisco asumió como papa, este fotógrafo hizo una muestra fotográfica física, pegada en las paredes, en un lugar importante de Buenos Aires, como un homenaje a decir, bueno, nuestro cardenal, nuestro hombre, este es el antecedente, digamos, de Francisco en su obra y qué sé yo. Eran fotos grandes, Eran fotos grandes. Bueno, yo le dije, por casualidad vos tenés una foto, ¿hay alguna foto donde él esté sonriendo? Digo, sí, una sola. Y yo le dije una cosa, cuídala. Le digo, cuida esa foto porque es una foto singular con respecto al resto. Él no entendió muy bien lo que yo le dije, pero créeme que en esa muestra es la única foto que robaron. Físicamente. Caramba. Es decir, ahora, si yo cuento esto, alguien puede decir, es un fabulador, porque si hay un papa que sonríe, es Francisco. Es Francisco, claro. Y casi lo hizo, digamos, desde el principio. Aunque hay un papa que fue Juan Pablo II, que ustedes se acordarán, que duró 30 días, que lo llamaron el papa murió en la cama de él en el Vaticano. Seguramente, bueno, es una cosa que se investiga, pero hay bastantes pruebas como para pensar de que fue asesinado. Entonces, es el único papa que quedó, digamos, con esa idea de la sonrisa, ¿no? Pero Francisco es un hombre que llevó la sonrisa a la acción, y la sonrisa, yo le diría, es un gesto muy comunicativo. Empezando por eso, porque la sonrisa rompe la formalidad, rompe la solemnidad, rompe la rigidez, rompe la frialdad, y es un gesto básico, esencial y al mismo tiempo profundo, que habla de la comodidad de estar con el otro, la necesidad de estar con el otro. Y yo creo que a partir de esa sonrisa, Francisco se convierte en un gran comunicador. Con respecto a la pregunta que vos me decís, yo podría decir que ya Benedicto empieza a reconocer el valor que tiene una actualización de la cultura digital en la Iglesia. Pero Francisco, también hay que pensar que le toca un desarrollo tecnológico digital que no puede negar, pero que se sabe que se sube, acompaña y promueve, valoriza el aspecto positivo que tiene una iglesia en esa clave comunicativa. Es decir, meterse a fondo con respecto a lo que significa la revolución tecnológica. Francisco la acompaña, no la niega, la reconoce, la apoya, y al mismo tiempo, que es lo más interesante, la critica. La critica en el sentido de que la observa críticamente, valorando aquello que tiene valor y que sirve para la evangelización, pero al mismo tiempo encendiendo las alarmas
de aquellas cosas que tenemos que ver con criticidad, de algo que yo les diría como comunicador, que todavía no sabemos en términos auténticos y verdaderos de comunicación los efectos que esta revolución tecnológica puede generar. Por ejemplo, la inteligencia artificial es un desafío muy grande para la Iglesia, ¿eh? Muy grande para la Iglesia, porque pensemos que trabaja sobre la mente, construye realidades, y yo creo que hasta habría que elaborar una teología para la cultura, la cultura digital. Entonces, es un desafío... para que luego no nos arrope, ¿no? Para que luego ya absolutamente. no nos atropelle, no nos... Sí. Y es un desafío que Francisco es muy consciente y lo toma, pero al mismo tiempo hace mucho hincapié él. Acuérdense los documentos de comunicación, de la escucha. ¿Saben lo que me gusta de Francisco? Que, bueno, en eso yo me siento muy identificado, en revalorar la comunicación presencial, la comunicación interpersonal. No la comunicación mediada por la tecnología, sí, sino la empática cercana, estar frente al otro, que es muy distinta esa comunicación a estar mediado por una pantalla. Y a mí me gusta que haga ese doble juego, el reconocimiento del valor que tiene lo tecnológico, pero el rescate y la revalorización de lo que significa esa comunicación que tiene que ser además comunitaria, de comunidad presente, no de comunidad de redes sociales, de comunidades digitales, de comunidades carnales, o sea, de comunidades presenciales. Esto es fundamental. Y Francisco lo tiene claro y yo lo pongo dentro de ese perfil de comunicador que él tiene. Lo decías al principio, el valor de la mirada, de la sonrisa, de la cercanía, del abrazo, del estrechar la mano, creo que eso es muy valioso. Gesto, ¿no? Y sí, claro, total, creo que es el mejor gesto de comunicación que puede haber. Bárbara. Carlos, y para cerrarmos nuestra conversa, que está muy buena, yo gostaria de hacer una última pregunta. ¿Cuáles considera que son los mayores legados de Francisco ao longo destes 10 años de pontificado? A ver, para mí, esto es un tema largo también, ¿no? Sí, seguro. Sí. Primero que yo creo que Francisco rescata lo que sería la iglesia primitiva. La iglesia de los tres primeros siglos. Una iglesia en donde todavía no había aparecido los episcopos, todavía no había aparecido, digamos, la estructura inicial de lo que fue nuestra iglesia, con las jerarquías eclesiásticas y sí, las territorialidades físicas y el patrimonio y todo eso, sino una iglesia primitiva de caminar, de construir, de escuchar, de acompañar, de hacer carne el mensaje del Jesús, de ese Jesús que estuvo muy conectado con los discípulos en los primeros tiempos. Yo creo que Francisco lo que hace, a mi criterio, con su pastoral y todo, es volver a esa iglesia. No es poca cosa, porque entre la iglesia de esta década, que es el pontificiado, y los tres primeros siglos, está toda la iglesia en el medio, que de alguna manera no es una iglesia que haya respondido a los, yo diría, a los mandatos originarios que hicieron que la iglesia funcionara con las comunidades primitivas. Entonces, para mí, de alguna manera, Francisco es un traductor de esa pastoral. Un ayornamiento de esa iglesia primitiva. Esto para mí es lo que más hereda. Y llevándolo al punto actual, que tiene que ver con este tiempo, es una denuncia, una observación muy clara de la verdadera amenaza de nuestro tiempo, que es el neoliberalismo, en el sentido de un capitalismo financiero que destruye toda posibilidad de la dignidad del desarrollo del trabajo. Quiero dejar claro bien con respecto a esto, porque no es una cuestión solamente de señalar el neoliberalismo como si fuera
yo diría, un tema más. Esto tiene que ver con el derecho que están vulnerados, que es las 3 T que habla Francisco, que es el acceso al trabajo, al techo y a la tierra, que es un discurso que justamente él hizo en Latinoamérica en una gira donde pasó por Bolivia. Es decir, a ver, yo diría que desde el año 2013 al 2023 la cantidad de cosas que nos dejó Francisco son impresionantes. Y podríamos decir que nosotros, como latinoamericanos, la lógica es no solamente preocuparnos por la Iglesia Universal, sino, digamos, por la realidad que él señala y conoce de nuestra territorialidad, dicho sea de paso, porque nosotros tenemos que trabajar la comunicación en nuestra región. Sí, Así señor. que nosotros tenemos que hacer mucho foco de lo que Francisco señaló en sus venidas, digamos, en esa venida que vino a América Latina, que dicho sea de paso, habría que abrir un capítulo por lo del lío, que tiene que ver con eso. Ajá. Entonces, él tiene claro que el mayor enemigo, la mayor amenaza que puede tener la humanidad hoy es todo lo que deriva del neoliberalismo. Que el neoliberalismo no es solamente una cuestión económica desde el punto de vista de capitalismo sí o capitalismo no. El Papa no está en contra del capitalismo. El Papa lo que está es en contra justamente de la distorsión a lo que llegó el capitalismo, que ya el neoliberalismo es como una fase cultural en donde descarta al improductivo. Es decir, es la sociedad del descarte. Es una sociedad que apunta solamente a ordenar tu vida para consumir. Si no tenés capacidad de consumo, no existís. Claro. Es decir, son todas cosas que traen consecuencias muy grandes, que para aquellos que pueden usufructuar, vamos a decir, lo que da el neoliberalismo, está todo bien. Pero ¿qué pasa? Esas personas que usufructúan del neoliberalismo, frente a un discurso como el Papa, el que se convierte como una amenaza es el discurso del Papa. Sí. Entonces, acá nosotros, incluso los que tenemos privilegios de poder acceder a una serie de cosas, como cristianos, tenemos que ocuparnos de aquellos que no tienen el privilegio de poder acceder a esas cosas. Sí. Y en ese sentido, Francisco lo va... Es decir, la pastoral de Francisco es una pastoral molesta. Francisco es una persona que se dedica a incomodar al cristiano, especialmente al católico, porque te hace sentir la conciencia de que el cristiano tiene el deber de mirar hacia lo vulnerable. Ahora, dentro de un plano, si ustedes quieren, político en el sentido más amplio, Francisco conoce muy bien cómo funciona el mundo. Y él, por lo menos, para lo que podríamos llamar, no solamente Occidente, porque China, por ejemplo, que es un poder que surge con mucha fuerza, que se está discutiendo el liderazgo en el mundo entre Estados Unidos y China, que en este momento esta es una realidad, China tiene para adentro una suerte de perfil socialista, comunista, y para afuera tiene un perfil absolutamente capitalista de carácter neoliberal. Entonces hay también incluso una contradicción ahí. Sí. Es decir, ¿cómo le diría yo? A Francisco le tocó un tiempo muy particular en donde hay un cambio de época, que no a todos los papas le ocurrió. Es decir, en el mundo están ocurriendo cosas que van a generar, digamos, una dirección para el próximo siglo. No estamos hablando de lo que va a ocurrir el año que viene. Por ejemplo, los factores de poder en el mundo están en plena discusión con las consecuencias que eso trae. Nosotros no podemos ver las cosas como comunicadores desde la sencillez, la tenemos que ver desde la complejidad. Y tenemos que hacer una comunicación que acompañe esa complejidad. Entonces, Francisco yo creo que contrasta dos cosas. Contrasta una iglesia que la trata de acercar lo máximo posible a Jesús, a ese hombre de pueblo, a ese hombre que caminó, digamos, casi descalzo, a ese hombre donde no tenía lugar donde reposar.
ese hombre que es el hijo de un obrero como José, ese hombre hijo de una familia sencilla, de una madre valerosa, por la decisión que toma y acepta. Es decir, por esos discípulos que en los primeros tiempos tenían todas sus dudas. Acuérdense, ¿no? Si nosotros nos metemos como cristianos, yo lo siento a Francisco como un hombre con los pies en la tierra y con los pies en la voluntad de construir una iglesia no desde la inocencia, no desde la ingenuidad, no desde el romanticismo, sino desde la realidad más cruda, pero, a ver, para que no se entienda mal, con ternura, que es un término que puede sonar un poco infantil. Sí. Yo creo que él abre un capítulo de tener una mirada tierna con aquello que es hosco, que es agresivo, que tiene perfiles dolorosos, y también, yo diría, ternura, misericordia y caridad. En los 10 años también está todo el tema de, no nos tenemos que olvidar, el tema de los divorciados, el tema de la homosexualidad, que es un problema que la iglesia siempre, digamos las cosas como son, tapó, porque tiene la homosexualidad dentro de la propia iglesia. Sí. Y tiene la homosexualidad que de afuera de la iglesia, la del laico, la que no se le permitió acercarse. Es decir, podríamos decir que era la iglesia hasta Francisco, era una iglesia más en algunos puntos expulsiva que integradora. Claro. Y Francisco tiene una mirada misericordiosa e invita y abre las puertas para que no quede nadie afuera, que en realidad eso es lo que tiene que hacer el cristianismo, que eso era el cristianismo primitivo. Primitivo. Así mismo ¿Se entiende? Entonces, empecemos a sumar. El derecho al techo, al trabajo, a la tierra, a no excluir a nadie. El rol de la mujer. Sí. Miren lo que podemos poner dentro del capítulo de los 10 años, y Dios no permita que me olvide de esto. El rol que le está dando a la mujer dentro de la iglesia, en cargos muy concretos que siempre tuvieron exclusivamente los hombres. Sí. ¿Y ustedes creen que esto para Francisco es gratuito? ¿Ustedes saben las facturas que le están pasando? Sí, total. Porque la iglesia es patriarcal. Los extremistas no están de acuerdo. Sí, y lo notan extremistas también. Y lo notan, ¿por qué? Porque la iglesia, por su constitución y por su historia, es patriarcal. Y al ser patriarcal es verticalista. Y al ser verticalista, la mujer no tiene, digamos, un escenario de actuación. Hay teólogas. Él escucha, ve y lee a teólogas, incluso laicas, que tienen miradas absolutamente mucho más cercanas a esta iglesia que yo hablaba antes. Entonces, si empezamos a hacer la suma de cómo tenemos que valorar el pontificado de Francisco, y en la pregunta que me había dicho Bárbara, ha dejado muchas cosas que no significa que estén cerradas. Es como si yo te diga, ha puesto bombas a explotar, pero que la onda expansiva va a durar mucho tiempo, porque no es fácil. Entonces, estos temas de la justicia social, del respeto y la mirada al inmigrante, el cuidado de la casa común, el rol de la mujer, el mediador de la paz en conflictos como Palestina e Israel, que son, digamos, conflictos centenarios. O sea, es decir, es un hombre que no deja nada sin atender. No, es decir, no esquiva el bulto, como decimos nosotros. O sea, se tira de cabeza en las grandes necesidades de los que sufren. Y esto para mí es un distintivo claro. Mira, yo casi te diría esto, es una confesión particular. Yo trabajé para y con la iglesia, y con el tiempo Francisco me hizo sentir de que no es que hay que trabajar para la iglesia, nosotros somos iglesia. Nosotros los laicos ya somos iglesia. Cuando estamos trabajando, estamos haciendo iglesia.
No es que hay que trabajar para el cura o hay que trabajar para el obispo. Tenemos que trabajar para Jesús. Tenemos que trabajar para el Cristo dentro de una organización como la nuestra, que es la Iglesia, y que tenemos que reforzar y hacer crecer mucho la identidad y la responsabilidad laica, que tiene el mismo peso y el mismo valor, pero distinta función que los sacerdotes, los obispos, incluso hasta el mismo Papa. Es decir, valorar, digamos, lo laico, que esto para mí es otra de las cosas que deja Francisco. Yo te diría que en mi caso particular era el Papa que yo esperé toda la vida. Es decir, siempre acepté de alguna manera la autoridad de la Iglesia, nunca dejé de ser crítico, como la Iglesia necesita mucha crítica interna, porque si no, estaríamos en el siglo IV. Es decir, la Iglesia tiene contestatarios, tiene un montón de teologías, habrá una teología dogmática, pero también hay mucha gente que piensa teologías distintas. Y esto es lo interesante de la Iglesia, porque la va como renovando, no sin conflicto, no hay que tener miedo al conflicto, no hay que tener miedo a las diferencias, hay que abrirse siempre al diálogo, pero tener siempre el tema de la fe, de saber para quién estás trabajando y el valor que tiene la palabra la palabra en estos casos, para nosotros la palabra, digamos, de Jesús. La fidelidad, en realidad, nosotros la tenemos que fortalecer con Jesús. Esa es la fidelidad que tenemos que establecer. Tenemos que saber emanciparnos también, tenemos que saber desarrollar una mirada crítica, tenemos que ser honestos con nuestra fe, tenemos que tratar de que esta fe se transforme sí o sí en acciones. De nada vale una fe, digamos, de liturgias o de templos o de sacristías, como se dice. Tiene que ser una fe vivida en la acción, una fe que transforme primero a nosotros y luego a la gente. O sea, esto para mí yo lo tomo también volviendo incluso a la pregunta que me hicieron sobre qué cosa estamos heredando o hereda la Iglesia de Francisco. Yo creo que estos son los puntos centrales. Carlos, para cerrar, entonces Francisco, con todo lo que hemos conversado, se convierte, y lo decías tú al principio, en el Papa de la Paz, ¿no? Si se quiere, el Papa que de alguna manera intenta que la Iglesia transmita ese mensaje de paz. Y entonces también Francisco, porque esto es una radio de jóvenes, Radio Lío, con todo este discurso, todo este mensaje, toda esta estructura que ha intentado llevar adelante durante su pontificado, despierta una esperanza nueva en los jóvenes. La despierta realmente. En la Iglesia, quiero decir. Mira, cuando el Papa vino a la primera gira que hizo en Sudamérica y estuvo en Río de Janeiro, y esto hace casi 10 años, 10 años casi, qué interesante, ¿no? Porque también eligió como región América Latina la primera para salir. Hubo un discurso muy claro a los jóvenes. Yo me acuerdo que él dijo, frente a la jerarquía de la Iglesia brasilera, le dijo, se dio vuelta y le dijo a los obispos de aquel momento y todo, miren, yo voy a decir algo que posiblemente le moleste a ustedes. Me voy a dirigir a los jóvenes. Y le dijo a los jóvenes, miren, ustedes van a haber escuchado muchas cosas con respecto al Evangelio, con respecto a la doctrina social de la Iglesia, con respecto a las teologías, que tal vez comprendan o no comprendan. Yo le digo que son dos cosas que tienen que aprender, básicas que las tienen que tener, y que con eso, no dijo que alcance y sobra, pero que con eso es bastante. Primero, conocer las bienaventuranzas, y lo otro dijo Mateo 25. Entonces, cuando vos te vas a Mateo 25, es un evangelio que habla sobre darle de comer al hambriento, de beber al sediento, de visitar al enfermo y de visitar al que está en la cárcel. Básicamente eso. Apunta, fíjense, en el primer año de pontificado y como mensaje a los jóvenes. Y a eso le agrega la necesidad de hacer lío. La palabra esa viene de un léxico que se utiliza mucho en la Argentina. Hacer lío bagunza en brasilero. La bagunza en portugués. Sí, exacto. Para que lo podamos entender un poco, es
desacomodar las cosas en el lugar donde está. En ese sentido lo decía él, ¿no? Hacer lío es no dejar las cosas como están, modificarlas de lugar. ¿Y por qué hay que hacer lío? Porque las cosas como están mal. Entonces hay que encontrarles el lugar de lo que significa estar bien. Entonces, cuando tú me haces esa pregunta, el que se transforma en un líder de paz, ¿cómo entiende la paz Francisco? Como la entendía Pablo VI, que dijo, si quieres paz, trabaja por la justicia. Si no, la paz es una utopía irrealizable y romántica. A ver si se entiende esto. Sí, sí. No es posible la paz si no hay justicia social. Esto todos los días tendría que ser una letanía. No es Entonces, cuando hablamos de la paz, ¿de qué estamos hablando? La paz es un efecto. La paz es un efecto. La justicia social es una causa. Entonces, si no se corrige la causa, no hablemos de paz, porque en algún sentido estamos siendo un poco hipócritas si somos conscientes de esto. Entonces, y no estamos hablando solamente de la paz de Ucrania con Rusia, que además es una guerra que está muy filtrada por intereses en toda la información que nos llega. Aunque ya sabemos de antemano que la guerra no resuelve nada que haga crecer a la persona humana como hombre, como historia, como sujeto de la historia. Total. A pesar de que es una realidad de todos los tiempos. Nosotros nos tenemos que ocupar por aquellas cosas que impiden que haya paz. Y estos son los derechos de las personas, en términos bien concretos y reales. Porque hay muchos derechos, no es que tengamos que inventar muchos derechos, muchos derechos están pero no se ponen en la práctica. Y esa es la comunicación que nosotros tenemos que hacer, visibilizar esto. Muy bien, Carlitos, agradecerte tu presencia con nosotros, agradecerte pues todo este bagaje que has hecho durante estos 10 años de pontificado del Papa. La Iglesia está en celebración y Radio Lío se une a esa celebración. Agradecerte el tiempo, hermano. Con esto, pues, Bárbara, llegamos al final de esta entrevista, una conversación que hemos tenido con nuestro amigo Carlos. Bárbara. Sí, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos que nos escuchan. Fue un momento muy especial y que a mí, por lo menos, trae aún más alegría de tener un papa como Francisco, que para mí también... argentino. Sí. Sí, a mí me tocó mucho lo que Carlos dice, que es el papa que siempre esperó, porque yo me acuerdo cuando el papa fue elegido, en español, no sé si esa es la palabra, elegido. Yo tenía 15 años y cuando lo vi en la televisión, no sé qué me ocurrió, que yo hasta lloré de emoción, de tan bonito que achei. Entonces, muchas gracias, fue un placer conversar con ustedes y es eso, seguimos haciendo lío. Carlos. Si me permiten una cosita para cerrar, ¿me permiten? Sí, sí. Acá hay que valorar lo que ustedes están haciendo, porque a la pregunta que tú me hiciste, Radio Lío es una respuesta muy concreta a esa sugerencia o mandato que hizo Francisco. Y justamente está en manos de jóvenes. Entonces, lo que tú me preguntaste es esto, justamente. Entusiasma, convoca a los jóvenes y ustedes son la mejor respuesta de eso. Sí, señor. Y no solamente los convoca porque sí, los convoca en un proyecto como el de Radio Lío, que ya es un compromiso para cambiar las cosas. Así que termino con esa reflexión. Bonita reflexión, Carlos. Sí. Agradecerte entonces tu presencia junto a nosotros y nada, agradecerle también a toda nuestra audiencia a través de Radio Lío, quienes nos siguen en este maravilloso proyecto que hemos, como Carlos lo decía, que es como una respuesta a la esperanza de los jóvenes, al despertar de la esperanza de los jóvenes. Agradecerle entonces habernos seguido en este espacio Diálogo Abierto, en esta oportunidad con Carlos Ferraro. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Abrazo para todos y todas. Abrazo, muchas gracias. Esto fue Diálogo Abierto por Radio Lío.